Hola, soy Jorge Sastre, soy el director del proyecto Soundcool y hoy os voy a explicar un tutorial que sirve para realizar vibratos. Soundcool lo podéis descargar gratuitamente en nuestra página soundcool.org y dentro de esta página, en la parte de tutoriales, tenemos un tutorial que se llama vibrato. Descargamos el PDF, descargamos vibrato.soundcool, abrimos el PDF y nos dice que carguemos load este tutorial. Yo ya lo tengo descargado, lo he cargado y seguiremos las instrucciones que dice el PDF, que os voy a explicar yo un poco. En el PDF también utiliza las tablets para controlar todo, pero en realidad se puede realizar todo el tutorial sin utilizar la tablet, haciéndolo todo con el ratón. Entonces vamos a realizarlo con el ratón. Aquí tenemos el sistema, es nada más que un reproductor de audio, un generador de señal modulando en FM, es decir, frecuencia modulada, y luego un speaker, un altavoz para escuchar todo. El tutorial nos dice que carguemos nuestro propio sonido. Con Soundcool, yo aquí lo que he hecho ha sido, con el módulo de record y el módulo de micrófono, grabar un sonido de mi propia voz. Vamos a cargarlo. Y ahora lo vamos a poner en loop. Y este player está conectado a una modulación de frecuencia. Y esta modulación de frecuencia varía la frecuencia del sonido que entra con una frecuencia de 8 Hz, es decir, 8 veces por segundo. Entonces, si yo escucho este sonido que está en el player, escuchamos que tiene esa variación bastante rápida de 8 veces por segundo. Vamos a reducirla. Ahora 3 veces por segundo. Vamos a visualizar eso con un visor de espectros. Es decir, para ver los armónicos de todo esto. Y vamos a ponerle aquí nada más que un hercio, una vez por segundo. Entonces vemos cómo todos los armónicos de este sonido se mueven y conforme voy aumentando esta frecuencia pues se mueve más rápido y por el efecto de la frecuencia modulada, si lo aumento mucho más, se empieza a producir un sonido diferente que es el que sirvió a John Chowning para generar su síntesis mediante la frecuencia modulada. Una forma de verlo más sencilla es, en lugar de utilizar un player, vamos a utilizar ahora otro generador de señal, pero con un armónico nada más. Sería un tono, en lugar de silencio, pongo una sine wave, un tono puro. Vamos a ver cómo es ese tono puro, también con un visor de espectros. Lo conecto, out, in. Y ahí tengo el tono puro, el armónico puro, solo pico, de frecuencia 139 Hz. Vamos a aumentarlo un poquito para que se vea mejor. Y ahora lo que voy a hacer es conectarlo a este segundo generador de señal donde estoy modulando, o lo que le aplico es una variación de frecuencia
de varios hercios. Y conforme voy aumentando mucho más esa frecuencia, se produce la síntesis FM de John Chown. Es decir, por frecuencias muy bajitas, alrededor de 7 hercios, 5 hercios, 4, 6, es más o menos la velocidad de un vibrato natural y no se percibe variación del timbre, pero conforme lo aumento mucho más, pues me aparece el efecto de la síntesis FM, con esos espectros tan ricos. Y con esto os he explicado el tutorial de vibrato y cómo convertirlo en una síntesis FM. Muchas gracias.